¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Gracias. El tema que nos sigue sería controladores discretos o la discretización de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, así como nosotros podríamos discretizar un sistema por diferentes métodos o técnicas, el controlador, que es un subsistema pertinente de la planta, tendría a tener también la posibilidad de ser discretizado para su análisis o su diseño también en modo discreto. Entonces, uno de los controladores más utilizados, que realmente es el más propagado en la industria, es el controlador PID. Y es un método digital. Vamos a ver cuál es su equivalencia. Aquí tenemos un controlador analógico, el diseño de un controlador analógico, que es la ley de control. Nos dice es K veces el error de la señal de entrada y la señal de referencia, más K sub I veces la constante integral, la integral del error diferencial de T, ¿no? Más K sub D, la diferencial del error respecto de T. En este caso, los objetivos de cada uno de estos elementos que componen la señal de control o la ley de control, en principio, el caso P, como ustedes ya lo deben saber, intenta acelerar el proceso de alcance y reducir el error a un valor. Nunca se llega a eliminar. eh, en teoría, siempre va a existir un pequeño error, pero este nos puede permitir reducir ese error lo mejor posible, ¿no? Los valores de Kp normalmente son mucho mayores que cualquier otro de los constantes. Luego, si nosotros deseáramos llegar obligatoriamente a ese valor de un error cero, ¿no? El objetivo de que la referencia como el objeto o la señal de salida sean idénticas, se puede lograr mediante este que es un integrador, que nada más es un registrador y compensador de las variaciones de la señal de error. Solamente su efecto se anula cuando el error se hace cero. Eso es cuando ya se ha llegado al objetivo general. Entonces, la integral de cero vale cero, entonces el efecto de la parte integral y el KI ya no hacen ningún efecto sobre la señal de control UDT, ¿no? Y finalmente, la señal derivada del error, lo que trata de detectar, trata de verificar que a grandes variaciones, ¿no? Grandes variaciones súbitas de la señal de error, en este caso pueden ser por causas de perturbaciones, perturbaciones, cambios súbitos, sean compensados mediante una señal de control, que es el K sub D, ¿no? Proporcional K sub D. Si la variación del error es suave, o sea, no existen perturbaciones súbitas, y la curva de la señal de error o la señal de salida se aproxima a la señal de objetivo o la referencia más o menos suavemente, lentamente, entonces su derivada va a ser casi nula y por lo tanto su efecto causado por este K sub D va a ser también nulo respecto de μ de t, o la ley de control. Entonces, desde cuenta, esa es la característica del señal de control, U de K, KI, KP, KI, KD. Ahí tenemos sus definiciones. Una estructura en forma paralela de, digamos, bloques de este sistemita es este que está mostrado en esta figura, ¿no? La señal de error ingresa, se multiplica por KP, por KI sobre S, que es el integrador, y KD por S. Este es un caso ideal, ojo, un caso ideal. Por μ de T, y ahí ya tengo la señal de control de salida. Si yo quiero hallar un equivalente de este sistema, lo podríamos representar de esta manera, ¿no? Ya tengo una señal de secuencia en la entrada, una señal discretizada, en términos digitales, podríamos decir, va a entrar a estos tres componentes. Un KP, una señal proporcional, perdón, disculpen, un KI, pero ya va a ser una función de Z,
que va a depender de las variables z, y un KD que también va a depender de la variable z. Y estas también se van a sumar para darme la señal de control. Por lo tanto, en un esquema en el dominio de z, la señal de control, U de z, es Kp veces más Ki de z más Kd de z por la señal de error, asumiendo que ya son sus transformadas, y la señal de error es la que se factoriza así. Por lo tanto, debería poder calcular estos coeficientes, Ki, Kp, Kd, en forma regular como en el anterior caso. Para ello, procedemos por un método, ¿no? Aproximación rectangular, como es una de las que hemos aprendido en la anterior clase. Asumiendo, por así decirlo, un retenedor de cero, o si no, hasta el impulsional podríamos utilizar. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el módulo proporcional Kp por la señal de error es simplemente el Kp por la señal de error en el dominio discreto. El Ki integral del error diferencial de t en el dominio discreto se transforma esto en, ojo, en una sumatoria multiplicada por el periodo de muestreo. Este periodo de muestreo se asume porque el mínimo tiempo de variación de una señal a otra es el periodo de t de muestreo. Por eso mismo se asume. Ahora bien, cuando yo hago la integral, hago de un extremo a otro, una integral de A hacia B en un intervalo de tiempo. Mientras, para hacer la integral es la sumatoria de todos los elementos, y esto va a ser desde 1 hasta n-1, un elemento menos, ¿no? Recordemos que para hallar la integral se hace 2 puntos para hallar el máximo, y entre ellos el área. El área de un rectángulo se va a definir mediante 2 puntos, dos espacios intermedios, ¿no? Para un área necesito 2 puntos, para 2 áreas necesito 3 puntos, para 3 áreas 4 puntos, y así. Entonces necesito, si tengo n muestras, n-1 muestras van a ser la cantidad de áreas que se han de calcular, esa es la sumatoria. En el caso de la derivada, ¿no? K sub d, tenemos dos opciones, como lo hemos visto también en la anterior clase. Uno por delante, otro por detrás. No estamos asumiendo el bilineal entre el intermedio, ¿no? Puede hacerse también. Tomando en cuenta el primer caso, ¿no? La aproximación por detrás o retrasada. El valor del error menos el valor del error menos 1 dividido entre el periodo de muestreo por el K sub d. Ese sería nuestro término derivativo. Pues nos estamos aproximando, para esto un equivalente. No es el mismo, pero estamos aproximándonos con él. Si en el caso tuviera valores mucho más grandes de periodo, podría asumir este parámetro para tener mayor precisión, puesto por que si nosotros suponemos tener el valor en n, el intervalo de cómputo va a ser en n-1, o si no en el mismo n, sin cambiar mucho. Entonces, esto se puede hacer siempre y cuando el periodo de muestreo sea grande y el proceso de cómputo sea muy veloz, ¿no? O suficientemente veloz para asumir que es el mismo valor de t. Ahora bien, entonces, agarrando estas equivalencias Kp, Ki, Kd, las podríamos reemplazar en la expresión original, ¿no? De U de t como U de n, que va a ser Kp veces por la señal de error más el término integral Ki por el periodo de muestreo, la sumatoria desde 1 hasta n-1 de la señal de error, más Kd, que es la derivada e de n menos e de n-1 dividido entre el periodo de muestreo. A este se le conoce como el algoritmo de posición, pues estoy ubicando el valor mismo en ese instante de la señal de error. Tengo el algoritmo de posición. Asumiendo que yo tengo la necesidad de calcular la velocidad de cambio de esa señal, podríamos utilizar esta secuencia. Delta U, ¿qué va a ser? Delta UN o el UN menos el UN menos 1. Y ahí despejando el valor actual UDN es UDN menos 1 más delta de UNN. A este se le conoce como el algoritmo de velocidad, pues estoy viendo la variación de la señal de control, nuestra ley de control, ¿no?
¿A qué sería igual? Teniendo aquí arriba el UDN, ¿qué sería UDN menos 1? Solamente cambiar esto, ¿no? UDN menos 1, pues eso necesito para calcular el UDN, necesito el UDN menos 1. UDN menos 1 es Kp por EDN menos 1, porque ahí desde 1 hasta n menos 2 por EDI, KD EDN menos 1 por EDN menos 2 dividido entre el periodo de muestra. Y por lo tanto, ojo, tratando de obtener el UDN menos UDN menos 1, que es el delta, o al final de cuentas el UDN nada más, podríamos llegar a toda esta expresión, esta de aquí. Pero recordando, ¿no? Si nosotros tenemos la diferencia entre este UDN de aquí menos el UDN menos 1, esos dos los tendría por aquí. Esto y algo más de aquí. Estos están. Entonces, va a ser Kp por EDN menos Kp por EDN menos 1 más Ki de T. Noten que 1 hasta la sumatoria hasta n menos 1 por EDI sería lo mismo que desde 1 hasta n menos 2 más n menos 1, e de n menos 1, menos desde 1 hasta n menos 2 de e de i. Y por lo tanto, este término con parcial de este, ¿no?, se anularían exceptuando uno de los términos, que sería lo que se muestra en la siguiente expresión, ¿no?, la que estoy marcando, ¿no? Sería KI por T por E de N menos 1. Eso se resume, en eso nomás se resumiría el anterior efecto. Esto es importante notar. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos calcular directamente con el algoritmo inicial, este primero, arriba, vean que tengo que hacer una sumatoria cada vez que se calcule UDN, tengo que hacer una sumatoria desde 1 hasta n-1, o por lo menos resguardar ese valor anteriormente. Y eso es algo pesado, pues va a tener que tener un retraso. Para evitar tal cosa, se hace este procedimiento, ¿no? La diferencia entre dos, que al final de cuentas solamente tendría que no hacer una operación, sino simplemente resguardar el valor. Aquí está. Y bueno, entonces de esta expresión paso el UDN menos 1 al lado derecho. Entonces ya tengo UDN es UDN menos 1 por Kp por EDN menos Kp por EDN menos 1 más Ki por T por EDN menos 1 más KD. Recuerden que el KD viene de la parte derivativa, es todo este término, ¿no? Y se suman todos aquellos que tengan EDN menos 1, estos dos me dan dos veces más EDN menos 2, que es este término. KD por EDN dividido entre T más dos veces KD por EDN menos 1 más KD por EDN menos 2. Con todos estos términos, en realidad lo que voy a hacer ahora es asociar todos aquellos que tengan simplemente EDN. Si noten, este es EDN, este es EDN, esos dos términos. Los factorizo para tener solamente un único. Aquí está Kp por KD dividido entre T por EDN. Aquellos que tengan n-1, E sub n-1, E sub n-1 y E sub n-1. Igual se asocian, se factoriza el n-1 y tendríamos este término. Y n-2, que es simplemente el último, único, que es esto mismo. Ya, teniendo eso en cuenta, podría asumir una ley de control, que sería esta, tomando en consideración que estos coeficientes es una constante K1, todo este conjunto es una constante K2, y este término KD sobre T es una constante K3. Tendría K1, K2, K3. Si agarráramos esa última ecuación marcada, que está en color azul, para ustedes espero que se note, lo podría plasmar mediante un diagrama de flujo, donde la secuencia de error o la secuencia de salida UDN, ¿a qué sería igual? UDN es el valor de UDN menos 1, el valor antes retrasado. Aquí si este era UDN con un Z de menos 1, tengo el UDN menos 1, ¿no?
S más el otro término que viene de este siguiente bloque sumador. Ese bloque sumador es sumas. Aquí tengo más, luego más, luego más. Entonces, todo sumas. ¿Sumas de qué? Un K sub 1 multiplicado por la señal n. K sub 1 que viene, listo. Luego un K2 multiplicado por n-1 es simplemente utilizar un retardador, un z elevado a la menos 1. Me va a dar un n-1. Multiplicado por un K2 se suma el resultado. Y finalmente, nuevamente, una vez más retrasado, el n-1, el n-2 sería por K3 se suma. Ya tengo mi ley de control. Vean, un poco el esquema difiere, pero se puede hacer de esta manera. Ustedes pueden utilizar otro tipo de aproximación, por ejemplo, aproximación trapezoidal, o hacer otro tipo de discretización, ¿no? Para encontrar los modelos equivalentes a este controlador. Entonces, con todo esto, podríamos encontrar un ejemplito. Aquí está en la guía un ejemplito para verificar si en verdad ambos tienen la misma forma. ¿Está? Entonces, vamos a hacer lo mismo desde el MATLAB. ¿Listo, jóvenes? Para ayudarnos voy a dejar de compartir. Bueno, antes de eso, no sé si tienen alguna consulta antes de pasarnos al MATLAB. Lo que he hecho es, por si acaso, encontrar un modelo equivalente discreto de un controlador analógico. Un modelo equivalente discreto de un controlador analógico tipo PID. De hecho, cualquier otro modelo se podría discretizar y tener eso en cuenta para el diseño, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a este ejemplito. Si no tienen dudas, nos vamos a agarrar esto y nos lo vamos a dibujar. En el MATLAB vamos a agarrarnos también ciertos conceptos. Veamos, primeramente vamos a que esté cargando el Simulink. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la pantalla de MATLAB. Espero se esté observando. Está cargando el Simulink. Y hasta mientras está en la guía, por si acaso, en las siguientes hojas, un código que lo pueden copiar y luego pegar en el MATLAB para poderlo probar. Este está en esa guía. Entonces, nos vamos a suponer tener un modelo, una función continua, y luego discretizarlo. Esto vamos a empezar dibujándonos el esquemita. Agarramos primero el sistema continuo, una función de transferencia. Perdón, nos falta abrir, crearme un modelito. Listo. Copiamos la función de transferencia. Listo. Vamos a editar la misma. En el numerador estaría, según el algoritmo, según este algoritmo, tenemos es numerador 1, denominador 1, 1, 5. Entonces, 1, denominador 1, 1, 5. ¿Listo? Ya. Creo que esto no se está viendo. Voy a dejar de compartir porque seguro no están viendo toda la pantalla de MATLAB. Entonces, vemos toda la pantalla completa. Sí, sí. Se va a ver. Ahora sí. Entonces, vamos aquí. Y finalmente esto. Ya. Ya lo tendríamos. Luego de esto tendría que colocar un controlador.
Aquí tenemos el un controlador PID. El controlador PID tiene que entrar a un diferenciador que va a ser este. Y su salida va a ser alimentada. Recordemos que la salida tiene que tener una alimentación negativa, no nos olvidemos de eso, y vamos a colocar una señal de entrada, una señal tipo paso unitario. Solo tener como base. ¿Ya? Y vamos a obtener la señal de salida en un osciloscopio. Ya, veamos el controlador. Este controlador va a tener esta característica, ¿no? Un KP de 10, un KI de 5, un KD de 1, donde el valor del orden del filtro debe ser 100. ¿Esto por qué? Por conceptos de realización, ¿no? Recordemos que una derivada como tal no se puede calcular por el tipo de señal de entrada que estamos utilizando, una señal tipo paso. Entonces hay un salto de discontinuidad infinito y su derivada sería infinita. Hacer cuantificaciones con esto se nos va al extremo. Para evitarnos eso, vamos a trabajar con un orden de filtro. Y así lo especifica también el MATLAB, ¿no? Ya tenemos esto. Ahí. Ya estaría. Y probemos su función. Nos faltaría arreglar esto. Está cargando. Terminó. Pero el tiempo de inicio que empieza en 0 para que sea equivalente a todos los demás. Listo. Veamos. Ahí está la respuesta. Haciendo lo mismo por línea de comandos, aquí podríamos hacer, ejecutamos esto, creamos un numerador, un denominador y una función de transferencia. Den, función de transferencia, y esto es el sistemita. Vamos a hacerlo correr. Aquí por si acaso, escribir GDS para saber, este es mi sistema, ¿no? Entonces vamos a hacer correr aquí. Vean, yo tengo el numerador, discretizar o encontrar una función en el dominio continuo sería evaluar la función de transferencia PID, ¿no? Sacando mínimo común denominador de S y todo lo demás, ahí teníamos nuestros coeficientes. Numerador N por KD más KP, KPN, KI y KI por N. Y abajo 1 más N más 0. Y este sería S al cuadrado, N o S y S elevado a 0. Como ya tengo numerador y denominador, creo mi función de transferencia, que va a ser la función de transferencia del controlador PID. Teniendo esto, genero el producto entre la función de transferencia y el PID. Nos está haciendo un trabajo intermedio, ¿no? Ya obtenido esto, luego esto, y el producto entre ambos me daría una función de transferencia. Esa es la función G de PIDS. Ahora, esa función está realimentada. Vean, negativamente, entonces puedo encontrar la función G final, que es G pi ds dividido entre 1 más G pi ds, debido a que la realimentación es negativa. Y con esto ya tengo la respuesta del sistema. Vamos a probar qué tal. Entonces,
Vean, el sistemita ya resumido. Este es el sistema, el PIDS es esto, es controlador PID, y he obtenido la respuesta. Aquí yo tengo la función transferencia PIDS con GDS, ya se ha alimentado. Es un sistema de octavo orden, ¿no? Que es así lo está obteniendo esto, pero seguramente vamos a tener reducción séptima y algo más. Luego, al final de cuentas, encontramos esta respuesta. Comparativamente con esta otra, son similares, exceptuando que este está en un tiempo igual a 25 y este está hasta 10. Podríamos verificar que da lo mismo siempre y cuando en el simulador defina el tiempo de 25 segundos. Ejecuto esto. Y este es lo mismo, ¿no? Ambos son iguales. La misma señal. Entonces ya tenemos el mundo discreto en el Simulink como en línea de comandos. Hemos logrado en un script la misma respuesta. Ahora sí, continuemos. Lo que vamos a hacer es discretizar. El tiempo de muestreo va a ser 0.1. Vamos a hallar una discretización del mundo continuo hacia el mundo discreto de la función GDS, esta función GDS que tenemos aquí, con un tiempo de muestreo por el método de impulsionar. Aquí están por el método de retenedor de orden 0, retenedor de orden 1 o Tustin, que ya habíamos visto también en la anterior clase, ¿no? Entonces, esta sería mi función de transferencia discretizada. Aquí está. Esta función de transferencia discretizada, noten el modelo. Este es el denominador del sistema y este es el numerador. Pueden hacerlo en forma manual, pero vamos a rescatar este modelito, estas ecuaciones, en nuestro simulador. Entonces tendríamos que introducir aquí una función de transferencia, pero en el dominio discreto. Entonces nos buscamos aquí en el menú discreto y buscamos transfer function. Aquí está. Vamos a colocar eso aquí. ¿Qué características va a tener? En el numerador, ¿cuáles son los coeficientes? Vean que este es z a la 0. Pero este, z a la 0, noten que es e elevado a la menos 18. O sea, todo este valor por 10 elevado a la menos 18. Un valor extremadamente muy pequeño. De tal caso que lo podemos obviar. Entonces, simplemente teníamos 0.009437. 9437. Espacio 0. Eso para definir que este tiene un z. En el denominador va a ser 1. Luego es menos 1.857. Menos 1.857. Luego 0,9048. Listo. Lo que nos interesa también es definir el tiempo de muestreo de este sistema discreto. 0.1. Ojo, no se olviden colocar eso. Decimos OK. Y en el modelo del sistema estaría así. Ahora bien, esto lo vamos a comparar con esta otra. Entonces aquí le vamos a poner dos entradas. Ya. Nos vamos a señales y puertos, número de puertos, 2. Esto con 2 vamos a estar. Y esto que se conecta aquí. Luego, ¿qué es lo que necesitaríamos? Ya tengo mi planta. Recuerden que en el modelo que tendríamos que tener este modelo, pero la planta tiene que estar también discretizada. Ya hemos hecho la discretización. Tendríamos que dibujar este esquemita, ¿no? La señal de control que va a entrar a la planta viene de este diagrama.
Aquí entra la señal de control. Y por lo tanto tendría que ser un diagrama de un retardador de delay. Nos vamos a discreto, esto es, y estamos por aquí. Este es un delay, un retardador de onda. Vamos a colocar esto ahí. Lo vamos a rotar, control R. Y lo que venga de aquí va a retornar. Aquí necesitamos un sumador. Vamos a colocar esto. Y es un sumador puro, no es sumador restador. Sumador puro. Lo que salga del sumador pasa aquí, de aquí pasa aquí, y esto pasa aquí. Hemos dibujado esta parte, ¿no? Ya tenemos esto. Luego viene otro sumador, pero de 3 entradas. Entonces hacemos esto, copy, control V. Vamos a adicionar aquí 3 entradas. Entonces aquí es más, y esto más. Ahí están las 3 entradas. Bueno, esto lo voy a bajar un poquito más aquí para que se vea mejor. Esto que se venga por aquí. Listo. Una de las entradas, si vemos en el diagrama, está entrando de la señal de error directamente, ¿no? La señal de error, ¿de dónde viene? Es de este restador. Entonces vamos a colocar una señal de error igual. Viene multiplicado por un K1. Entonces vamos a poner el K1. Esto va a ser con una ganancia así. Señal de error. K1 por una sumatoria. Aquí lo vamos a poner. No es exactamente... Lo haremos así. Esto que venga por aquí y así. Este sería nuestro K1. Luego, aquí le podemos poner caso 1. Va a ser el caso 1. La señal de error. Luego de la señal de error, ¿qué tiene que venir? Un retardo para llegar a EDN-1. Este. Podríamos colocar aquí y moverlos. Listo. Tenemos que multiplicar esto por un caso 2. Vamos a hacer esto, control copy, control V. Vamos a poner por aquí. Así que vamos al caso 2. Ya tengo un retardo y necesito otro retardo más. Con el K2 también, ¿no? Sería con el K3 ahora. O este no. Este control X. El retardo. Todos lo vamos a poner así. Y este más. Control copy, control V. Otro retardo necesito. Había un error en el anterior porque ya estaba premultiplicado por el K2. Aquí ya no. Ahora sí, con un K3. Y esto va a salir aquí. Este va a ser un K3. Ahora sí está bien. La señal EDN pasa por un K1. Luego EDN retrasado, EDN-1 por un K2. Y nuevamente este EDN no modificado todavía. Por aquí, EDN-2 por un K3. Ya llega aquí. Ahora lo único que falta es conectar la realimentación. Ahí la está aquí. Llevaremos
Ponemos esto así, ya está. Y la señal de excitación o referencia va a ser la misma. ¿Listo? Pero necesitamos calcular este K1, K2, K3. Esto lo podemos hacer en la línea de comandos, como está aquí, ¿no? Aquí tenemos otras funciones de discretización. Lo que vamos a hacer es control, enter, nos vamos a ejecutar. Ya tenemos las otras funciones, g de z0, retorno de orden 0, retorno de orden 1 y el método tursi. Pueden probar con estas otras. Luego, finalmente, agarramos con K1, K2, K3. Aquí tenemos estas. K1, K2, K3. Ya los tenemos evaluados. Aquí no están, ¿ven? Lo voy a ejecutar y van a aparecer en espacio de trabajo. K1, K2, K3. Ya están estos valores. Ojalá tengamos un problema, espero que no. El K2 está en negativo. No, voy a hacer, pero por el momento solamente idealmente vamos a probar qué tal nos da. Hay un error. El retardo. Claro, el tiempo de... Necesito definir el tiempo de muestreo. Aquí no hemos colocado el tiempo de muestreo, 0.1. Ojo, para poder generalizar puedo colocar T nada más, porque ya está definido como T sub S, ¿no? Perdón. T sub S o TS. TS. Tiempo de muestreo. También aquí. TS. TS. Entonces tenemos, ya hemos definido el tiempo de muestreo. Vamos a poner igual T sub S, TS. Estos bloques no son necesarios, por si acaso. K1, K2, K3 son constantes, multiplican nada más. Estos bloques sumadores tampoco. Entonces, probemos. Y vemos el resultado. Este es el resultado de una sumatoria, ¿no? Vamos a agrandar. Si notan, el controlador digital, ¿no?, hace las tareas que debería hacer, simplemente, ¿no? Nos provoca esa persecución, ¿no? Secuencia. No lo va a hacer uno perfecta, pero sí está logrando lo que nosotros deseamos. Hasta que al final justamente intenta llegar a esto, ¿no? A 1. Entonces está. Quiero que se... ¿Y qué pueden probarlo? Igual. Ya tenemos... Esta es la respuesta. Esto sí tiene un periodo de 5, ¿no? Podemos reducir, bueno, independientemente de nosotros cuánto queramos realmente. Aquí está. Es un mundo lógico, el otro mundo digital también. Tenemos dos respuestas y son las mismas, ya con el controlador. Esto puede funcionar para modelos de orden superior o diferentes. Podemos probar, ¿no? Pasos que tendríamos que hacer es, seguramente vamos a tener otro modelo. Tenemos un modelo de segundo grado, de tercero. Ponemos esto. Y la planta sería esta, ¿no? Entonces, escribir la planta para probar. Claro, aquí me he olvidado colocar num den. Num y den.
para que todo se haga de la misma manera. Entonces, ejecutamos esto. Para quitarle esto, solo para que se muestre. Y este es el sistema de tercer orden. Hemos tanteado, y recuerden que así es el principio, tanteado los valores de KP, KI y KD. No estoy seguro si nos van a salir el mismo resultado o algo más diferente. Veamos su respuesta. Esa planta con este controlador se va a volver inestable. Entonces, tratemos de ajustar. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Básicamente se anulan los efectos del KI, KP, KI y KD y trabajamos simplemente con KP. Veremos hasta dónde podemos alcanzar. Sigue siendo inestable. Suponemos que el sistemita es el que nos está provocando eso. Bajemos el valor de KP, vamos a ponerle 5. Sigue habiendo inestabilidad. Veamos con un KP igual a 1. El sistema por naturaleza es inestable. Pareciera ser. Vamos a ponerle aquí step GDS. Es inestable por inicio ya, ¿no? El sistema como tal, como es inestable, la segmentación lo podría volver estable. Más veamos un sistemita que no sea tan inestable. Vamos a ponerle aquí, digamos, 5, 3 días, y este un 15 para que tenga frecuencia de oscilación. Sigue viendo errores. ¿Cuál está? Valor está bien. Sistema de tercer orden. Ahorita me estoy inventando uno, a ver, no tengo la mano. Este está bien, pues se está yendo. A ver, vamos a buscar las raíces. Roots. 1, 3, 2. No, D nomás. D. Aquí están, ¿no? Estos dos polos están en el plano derecho. Por eso es que el sistema es inestable. Para volverlo estable, tendríamos que mandarlo más al plano izquierdo. Ya está. Con esto hemos logrado que el sistema sea estable. Y seguramente nuestro sistemita está aquí. Ahora lo que no está alcanzando el rango, ¿no? Lo que vamos a hacer es tratar que alcance el rango con el KPI, KI, KD. Entonces, haremos esto. Ya es realimentado. El sistema está aquí. Lo vamos a subir, el KP. Valor suficiente va a ser 10. No creo que necesitamos más. Podemos aumentar, ¿no? Nos falta de 60% para que llegue más 20. Puede ser que nos dé. Está subiendo. Pero los sobrepicos están creciendo. Recuerden que un 20% debería ser más que suficiente. Entonces, con ello podríamos colocarle un KD y va a ser necesario un KI. ¿No? Un KI y luego un KD. Con un 4 vamos a alcanzar un tiempo de establecimiento mucho mejor. Vean, ya está alcanzando. El sobrepico ha llegado casi al 40%. Lo vamos a eliminar con el KD. Pues el KD es el que nos va a hacer mejor la respuesta. Vean, ya hemos bajado al 20%, lo suficiente como para aceptar. Podríamos mejorar esto, pero va a estar en relación a esta oscilación tiempo de muestra, pero
A ver, un 2, yo creo que sería suficiente. Sí, ha llegado un 20%, el tiempo de establecimiento se ha extendido, pero no está nada mal. Este sería mi sistemita, ¿no? Entonces, vamos a probar esto en el dominio discreto. Este es el dominio continuo, recuerden. Solamente este es el dominio continuo, el plano S. Teniendo esto en cuenta, vamos a agarrar y hallamos su función de transferencia discreta, respuesta impulsional, pues eso estamos trabajando. Aquí están nuestros coeficientes, dominio de Z. Vamos a colocar eso también en nuestra planta. Aquí ya vamos a colocar nuestro sistemita. El sistemita era 1, 2. Y en el denominador tendría 1, 3, 8, 15. Recuerden que esto hemos hecho simplemente como un... Vamos a ver, siempre hay que probar. Ejemplo. Listo. Ok. Tenemos esa parte. Y tenemos que colocar también el controlador PID continuo. Estos están con 24 y 2. 24 y 2. Ok. Listo. Podemos hacerlo correr. No van a ser iguales. Ojo, recuerden. Esta es otra planta. La que está aquí abajo. Es otra planta. No está misma. Por eso no es el resultado. Ahorita solo estoy viendo la parte continua. La parte continua es lo que está en color amarillo. ¿Listo? Entonces ya tengo mi respuesta en el dominio continuo. En el dominio discreto. En el dominio discreto, la planta tengo que introducir. Esta sería mi planta. Vamos a colocar sus valores de la planta. En el número 2 tengo 0.0092, bueno, 94.2. 94.2. 0.94.2. Espacio, este es Z al cuadrado, luego menos 0.007715, esto sería Z, y este sería 0. En el denominador, ya el sistema discretizado es Z al cubo, luego menos 2.665, 2.665, luego más 2.419, 2.419, menos 0.7408. Estos serían los coeficientes de nuestra planta discreta. Ok. Ya está discretizada. Aquí adentro se encuentra. Ahora lo que necesitamos calcular es K1, K2, K3, ¿no? Y eso lo tenemos aquí. Estos, por si acaso, simplemente son funciones discretas de diferentes otros modelos. Pero con el modelo que estamos trabajando, esto va a ser ya. Tengo K1, K2 y K3. Entonces, esos ya están evaluados aquí. K1, K2 y K3. Ya están evaluados, simplemente ahora sí puedo probar. Veamos la respuesta. Y es de notar, vean, voy a agrandar un poquito, cómo es que trata de perseguir a la señal original, ¿no? No siempre lo cruza. Recordemos que el método Tustin es el que mejor se aproxima. Este es el retador o la primera aproximación. Pueden ver por adelante el método Tustin, que es en el medio, el mejor. Eso va a ser parte de su práctica. Y aquí también hay una leve diferencia. ¿Se puede mejorar? Seguramente que sí, ¿no? Vamos a poder, pero sí hay error cometido por la aproximación que estamos haciendo, ¿no? También esto también se debe al periodo de muestreo.
Debido a que la frecuencia natural del sistema pueda ser mayor a a los anteriores, la frecuencia de muestreo también tendría que aumentar, porque el teorema de muestreo debe cumplirse, y más allá para fines prácticos, el periodo de muestreo podría mejorar. Eso lo modificaríamos aquí, y eso modificaría nuevamente los KPs también, y eso modificaría las respuestas del sistema. Recuerden, ¿no? Entonces, por ahora, yo creo que está completado el ejemplo. Recordemos, esto es simplemente una respuesta del sistema en el dominio continuo y en el dominio discreto. Comparativamente hablando, los dos los tenemos aquí, ¿no? Y son equivalentes. Podemos asumir que son idénticos casi. Mejor y el tiempo también están alcanzando. No sé si tienen alguna consulta. Buenas. ¿Se ha entendido? Para términos simples, ¿no? Lo que hemos hecho es, si es que aquellos que han llegado atrasados, tenemos una planta en el dominio continuo y diseñado su controlador también en el dominio continuo. Podemos encontrar de este controlador su modelo discreto, que sería este, y que va a actuar sobre la planta discreta también, ¿no? Para poder asumir que es su función, la misma función va a cumplir. Para verificar esto, también discretizamos la planta y asumimos la alimentación. No regularmente la planta es la misma, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora es algo extra como prueba. Control B. Sí, lo voy a poner. Entonces, en vez de tener una planta discreta, lo que tenía que colocar es una planta continua. Pero recuerden que esto es un sistema discreto. Teníamos que tener un retenedor de orden cero, ya que tiene que volverse continua. Y también tengo que pasar por un proceso de muestreo. No, ¿dónde está su entrada? Vamos a ponerle 3. Esta señal de entrada va a estar aquí. Disculpen las dimensiones. La planta no se copió. Para probar el efecto causado por ello, vamos a crecer y vamos a ver el resultado. Si notan, lo que está en la línea, bueno, línea roja, lo voy a extender, es el efecto de conectar directamente, ¿no? Con el retenedor. No es lo mismo de la planta continua, que es amarillo. No es lo mismo, ha cambiado, ¿no? Sobre esto más suave, más recta, pero ha cambiado. Pero es actuar de un controlador discreto sobre una planta, ¿no? Pero recuerden, esto se tiene que hacer con el retenedor de cero. Ese retenedor se va a implementar aquí, físicamente hablando, ¿no? Porque esto es un algoritmo. Ahora, el computador sí te podría lograr hacer eso de forma automática, ya que sus salidas se van a esperar a su actualización cada vez que se un recálculo. Todo esto es simplemente un algoritmo que está implementado ya aquí, ¿no? Este KPK y KD, simplemente por la señal de error.
Podríamos igual calcular la señal de error, multiplicar el modelo y encontrar las mismas respuestas discretizadas. O hallar el modelo en Z, ¿no? Esto va a ser el modelo Z, Z-1, Z-2, menos Z, pues Z-1, así. Multiplicar, convolucionar y nada más. Bueno, aquí terminaría esto. Voy a pasar a ver el modelito de la guía. Aquí está el ejemplito que hemos dicho. Está el código. Es un código que hemos hecho. ¿Qué es lo que deben hacer ahora? Hallar los modelos equivalentes del controlador por medio del procedimiento de discretización de laboratorios de sistemas. ¿Recuerdan? Hicimos diferentes métodos, por eso ahí el ejemplo de los otros. Recuerden que este tiene su sucesor de un 0, entonces la respuesta va a tener que ser de esta discretización Z, como en este caso, ¿sí? Y, ojo, este algoritmo solo sirve para la primera aproximación. Si van a utilizar primer orden, ya tendrían que utilizar como una recta para las derivadas sumatorias. Va a cambiar, no es el mismo. Y peor en la derivada, ¿no? De primero y segundo. El método Tustin pueden utilizar el mismo modelo o si no, agarrar este modelo que es sistemita, ya PID. Este PID lo podrían discretizar utilizando el método Tustin. O sea, por así decirlo, para hacerlo un poquito como un ejemplo. Entonces voy a utilizar esto. Este es PID. De Z, el método del mundo continuo. ¿Cuál es el mundo continuo? Es este. En el mismo periodo de muestreo. Y el método actualización. Entonces, este sería ya mi controlador discreto. Ahora, esto lo podrían expresar, ¿no? Actualizando el dominio de Z mayor, va a ser 53 menos 73 sobre Z a la menos 1 por 20 por Z a la menos 2, el tenedor de 0 y así. O hacer divisiones en forma de una serie. Una vez teniendo esto, ya podrían encontrar modelos de espada. O sea, pero este es el otro controlador, ¿no? Por el método. Entonces, no es el mismo que en el otro, el método regular aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, debe simular las respuestas de diferentes entradas. Pueden tener respuesta impulsionada, respuesta rampa y respuesta paso unitario. Y hacer los ajustes en el controlador con 3 variaciones posibles, así como hicimos nosotros. ¿Recuerdan? Hacemos el ajuste de KP, no era lo mismo que en Z, 10, 1 y 5, sino, o 5 y 1. Poner una planta y con ella ajustar de tal manera que pueda controlarse y encontrar el resultado mejor. Y deben investigar las técnicas de programación y sintetización directa, la técnica tipo Mark, ¿no? Que es DEDBAT. Mejor esto como tema de investigación. Eso sería todo, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta antes de concluir. Se me está olvidando. Voy a pasar esto a editar. Voy a copiarles lo que hice ahora, antes de que vaya. Este ejemplito lo voy a volver a guardar. Salvar como. Ejemplo. Aquí. Luego también está el modelo. Archivo, salvar como.
igual. Y ya está. Eso más se los voy a subir. Aquí. De hecho, son los mismos ejercicios de la semana pasada del otro grupo. Igual se los subo por si desean revisarlo. Y también la fecha límite. Estamos 16. Sería el siguiente lunes. Para el lunes de cosas antes. Ahora se nos va a asignar. Ya, con ustedes está. Por favor, me confirman si ya pueden ver la ubicación de la guía. Que hay nada desfase. Jóvenes, ¿pueden ver? ¿Aló? Ya, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí quedaremos entonces, muchachos. Que tengan una muy buena semana. Si no hay consultas, voy a estar atento a cualquier duda que tengan en la semana, como siempre. ¿Listo? Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.